A finales del siglo XVII, en la Nueva España, vivió un hombre, avaro y cruel, llamado don Rodrigo Hurtado de Alanís, quien jamás demostró un rasgo mínimo de piedad. Aquel hombre tenía un criado llamado Pedro Almaraz. La gente creía en la inquebrantable lealtad y fidelidad de aquel criado, pero en realidad esa fidelidad era ficticia, ya que Pedro sentía un profundo odio por don Rodrigo. Un día llegó al predio que rentaba a Bernardo de Molina para cobrarle las rentas. Bernardo salió de la casa y se encontró con don Rodrigo, quien le reclamó el dinero que le debía. Bernardo le pidió lo esperara al siguiente día. Don Rodrigo le advirtió que solo le daba un día más de plazo. De lo contrario, lo echaría de sus tierras. Al día siguiente, Bernardo, de inmediato, le pagó al viejo avaro. Pero cuando le pidió el recibo, don Rodrigo le dijo que regresara al día siguiente. El incauto Bernardo creyó en sus palabras y salió de la casa sin imaginar que aquel cruel avaro jamás le entregaría el recibo. Bernardo se refugió en el vino como única solución a su problema. Don Rodrigo fue a darle un ultimátum. Bernardo de Molina, te aguardaré solamente hasta esta noche. Si no pagas el alquiler de mis tierras, te echaré de ellas. En su desesperación, Bernardo pronunció una horrible blasfemia antes de que aquellos hombres se fueran. Maldito seas, avaro, que el diablo te lleve hasta el fondo del infierno, que las brujas te saquen los ojos y que Satanás devore tus cochinas entrañas. Al día siguiente, Pedro, el criado de don Rodrigo, encontró muerto a su amo en la estancia de su casa, ahorcado con la cuerda de una bota de vino. Cuando el alguacil le preguntó a Pedro si tenía idea de quién podría haber cometido el asesinato, este respondió que probablemente había sido Bernardo de Molina. La autoridad ordenó su inmediata aprehensión, pero don Rafael del Toro se adelantó a los alguaciles para prevenirlo. Rafael le dijo que había testigos que lo vieron rondando la casa del avaro la noche anterior. Inmediatamente, sin pérdida de tiempo, Bernardo preparó su caballo, se despidió de su esposa y se dirigió al monte. Durante varios días se mantuvo escondido dentro de una cueva en el monte y ahí se dedicó a la bebida. Una noche, estando totalmente ebrio y no pudiendo soportar más, comenzó a maldecir. El monte pareció estremecerse. Se escucharon horrisonos truenos y como si 1000 espíritus atormentados emitieran su escalofriante alarido. Un rayo cayó sobre la hoguera y, entonces, apareció el maligno, quien con cavernosa voz le preguntó: ¿Me has llamado? Bernardo se atrevió a hablar. Sí, señálame al asesino de don Rodrigo y consígueme el recibo de pago. El diablo contestó: tendrás ambas cosas, mas debes hacer cuanto yo te diga. Dime lo que sea, que yo haré de hacerlo de inmediato. Bien, debes matar a un hombre bueno. Córtale la mano izquierda y elabora 5 velas con grasa humana, que colocarás en cada dedo de la mano cortada. Esta mano te indicará al asesino. Pero, ¿y el recibo? El maligno repuso: una vez señalado el asesino,
yo haré que el documento que tanto deseas se te entregue. ¿Cuál es el precio por tus servicios? Pierde cuidado. No tengo ninguna prisa en cobrarte. Entonces desapareció entre una negra madera y un penetrante olor a azufre. Al día siguiente, se acercó un humilde y confiado leñador. Lo estranguló y con un golpe de hacha le cortó la mano izquierda. Aquel Bernardo se había convertido en un ser audaz y decidido. Bernardo encendió las velas que colocó entre los dedos y dijo: en nombre de Lucifer, muéstrame al asesino de don Rodrigo. Cabalgó por el camino que la mano le indicaba hasta llegar a la propia casa del avaro, donde se encontraba Pedro Almaraz. Bernardo le exigió que confesara su crimen. Mañana deberás ir al Santo Oficio, y de no hacerlo, esta mano vendrá a ejecutarte. Bernardo emprendió el camino de regreso, llevando en mente cómo obtener el recibo prometido. Entonces, impulsado con una fuerza endemoniada, estaba en el cementerio. Allí, a medianoche, y ante la tumba del avaro, el cuerpo descarnado se levantó del ataúd. El horrible esqueleto entregó a Bernardo el documento. Al día siguiente, Pedro confesó haber estrangulado a su amo. Los miembros del Santo Oficio remidieron a Bernardo del cargo, pero le pidieron que comprobara el pago de la deuda. Bernardo les entregó el recibo, dejándolos atónitos, ya que les resultaba imposible que éste tuviera fecha del día anterior. Le preguntaron cómo lo había obtenido, y Bernardo contestó que el avaro lo había firmado la noche anterior. No pudo terminar de hablar, ya que en ese preciso momento el demonio le soltó la lengua y le hizo revelar el pacto celebrado en el monte, provocando que el Santo Oficio le tomara preso.